Decimos que un número es divisible por otro cuando al dividir ese número entre el otro, el resto nos da 0. Esto significa que la división es exacta. Por ejemplo, 30 es divisible por 5 porque al dividir 30 entre 5 el resultado es 6 y el resto es 0. Pero hay unas reglas llamadas de divisibilidad que nos permiten saber si un número es divisible por otro simplemente con aplicarlas y sin hacer la división. Un número es divisible por 6 cuando lo es a la vez por 2 y por 3. $252 es divisible por 6 porque lo es a la vez de 2 y 3. Fíjate bien. Es divisible por 2 ya que acaba en cifra par y por 3 porque si sumo sus cifras 2 más 5 más 2, el resultado es 9 y 9 es múltiplo de 3. $135 no es divisible por 6 porque aunque sí lo es por 3, ya que 1 más 3 más 5 son 9 y 9 es múltiplo de 3, no lo es de 2 porque no acaba ni en 0 ni en cifra par. $514 no es divisible por 6 porque aunque sí lo es de 2, ya que acaba en cifra par, no lo es de 3 porque al sumar sus cifras 5 más 1 más 4, el resultado es 10 y 10 no está en la tabla del 3. No hay ningún número que multiplicado por 3 me dé 10. ¿Son divisibles por 3 el 562, el 312 y el 237? Razona tu respuesta. $562 no es divisible por 6 porque aunque sí lo es de 2, ya que acaba en cifra par, no lo es de 3 porque al sumar sus cifras 5 más 6 más 2, el resultado es 13 y 13 no está en la tabla del 3. No hay por lo tanto ningún número que multiplicado por 3 me dé 13. $312 es divisible por 6 porque lo es a la vez por 2 y por 3, ya que es divisible por 2 porque acaba en cifra par y por 3 porque si sumo sus cifras 3 más 1 más 2, el resultado es 6 y 6 es múltiplo de 3. $237 no es divisible por 6 porque aunque sí lo es por 3, ya que 2 más 3 más 7 es igual a 12 y 12 es múltiplo de 3, no lo es de 2 porque no acaba ni en 0 ni en cifra par.